Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con el segundo vídeo de la serie y continuamos. Empezamos haciendo un breve repaso de lo que vimos. Básicamente lo que vimos en el primer vídeo era una definición de informática y decíamos que era la ciencia que se encarga del estudio y el tratamiento automático de la información usando sistemas informáticos. Precisamente lo que vemos en la diapositiva era pues los distintos elementos que componían un sistema informático: el hardware, el software, el personal. Hardware, todo lo físico; software, aquello lógico; y el personal, pues todas las personas involucradas en el uso y mantenimiento del sistema informático. A continuación también vimos, pues la estructura de Levi, y lo importante de aquí era recordar que básicamente ni usuarios ni aplicaciones accedían directamente al hardware, sino que utilizaban una serie de llamadas al sistema y que era el sistema operativo el que interceptaba esas peticiones y accedía directamente al hardware. Bueno, pues lo primero que vamos a ver hoy como algo nuevo pues sería la clasificación de sistemas informáticos. En las clasificaciones se pueden utilizar pues diferentes criterios y por lo tanto saldrán diferentes clasificaciones. Aquí vamos a utilizar el tamaño y la potencia de cálculo y siempre digo lo mismo cuando hablamos de una clasificación. Las clasificaciones, dependiendo del criterio que utilicemos, saldrá una clasificación diferente. Y además a nosotros para estudiarlo es muy cómodo el que tengamos una definición que sea como muy estricto. De esa manera tenemos límites que son como muy rígidos y hacen que sea muy sencillo saber en qué lugar, en qué categoría se clasificaría un elemento. Pero luego en el mundo real los límites suelen estar muy difusos, con lo cual dependiendo de el criterio que tú elijas puedes tener un elemento en diferentes categorías y por ahí suele haber controversia. Bueno, pues clasificación de los sistemas informáticos basándonos en tamaño. La primera categoría que vamos a ver sería la de dispositivos de bolsillo. Hablaríamos básicamente de los móviles, de los smartphones, de las tablets. Hablamos de verdaderos ordenadores que caben en un bolsillo. De hecho, un móvil es un ordenador súper potente que lo llevamos siempre con nosotros. Normalmente este tipo de dispositivos están pensados para consumir contenido más que para crearlos y además suelen ser completamente ubicuos, es decir, siempre están con nosotros, siempre lo tenemos disponible para utilizarlo. La siguiente categoría sería el PC, la categoría más importante por supuesto, y hablaríamos también de la categoría reina. Los ordenadores personales llevan aquí con nosotros prácticamente desde el año 81, que es cuando surge PC como marca, que lo inventa IBM, y hablaríamos de un ordenador de escritorio y también entraría en esta categoría los portátiles. Normalmente este tipo de dispositivos los suele utilizar una única persona en un momento determinado, es decir, no solemos tener varias personas utilizando simultáneamente el mismo PC y poco más, realmente. La siguiente categoría sería la del mainframe o también servidor, que sería un ordenador más potente, normalmente con mucho más recursos y que es capaz de dar soporte, de satisfacer las necesidades de muchos más usuarios simultáneamente. Incluso centenares de usuarios simultáneamente utilizando. El último término que aparece ahí, que es el de mini computer, es un término que está completamente obsoleto, pero bueno, que por lo menos nos sirva para tener un poco de vocabulario. Y finalmente, si hablamos de gran potencia de cálculo, pues hablaríamos de los supercomputadores. Hablamos de ordenadores que son extremadamente rápidos, extremadamente potentes, con una grandísima cantidad de recursos a su disposición, que son capaces de ejecutar cientos de miles de billones de operaciones por segundo. Ese billón no es un billón americano, es un billón europeo, ¿vale? Dentro de los supercomputadores, que por supuesto no están al alcance de nosotros, sino que se utilizan para investigación o para grandísimas empresas, pues uno de los más famosos es este que aparece por aquí en pantalla, que es el Mare Nostrum, que está en Barcelona. Es muy conocido no solamente por ser muy potente, sino también por el lugar en el que se encuentra. Se encuentra una iglesia desacralizada, hablamos de un bicho con una potencia súper considerable,
Eso, por supuesto, consume muchísima energía y además irradia muchísima calor. Por eso tiene que tener unas condiciones específicas de humedad, de temperatura, y para facilitar eso, pues una iglesia sacralizada es un sitio muy bueno. Tiene techos muy altos, muros muy gruesos y ya de por sí, bueno, pues tiene una temperatura que suele ser más estable que la que te encuentras, por ejemplo, en el exterior, ¿no? Fijaos además el tamaño que tiene. Si ahí vemos comparado con una persona, para que nos fijemos que en cada uno de esos armarios no es un único ordenador, sino que en cada armario, y hay varias plantas de esos armarios, hay un montón de ordenadores diferentes. Ese tipo de armario se conoce como rack y esos son ordenadores enracables, es decir, ordenadores que se puede meter en un rack. Pésima traducción, pero es así como se dice. Siguiente cosa que tendríamos por aquí, fijaos la locura de mangueras que tenemos. Realmente cuando hablamos de un supercomputador de este tipo, estamos hablando en realidad de un clúster de ordenadores. Es decir, un conjunto de ordenadores al que tú le das una tarea, de alguna manera esa tarea ellos la descomponen, a cada ordenador que compone el clúster se le asigna que haga una serie de operaciones y luego ellos se coordinan para obtener el resultado. Por eso tiene toda esa cantidad de cables que permite que los diferentes ordenadores que forman el clúster pues se comuniquen y se coordinen entre ellos. Eso es un clúster de ordenadores, ¿de acuerdo? Bueno, pues hay una página web, que es esa que aparece ahí en pantalla, que permite ver pues, un poco la evolución del top 500 de los supercomputadores a nivel mundial. Básicamente, utilizando como referencia esa página, se puede perfectamente decir que el rendimiento de estos supercomputadores se incrementa aproximadamente el 90% cada año. Es decir, prácticamente se duplica. ¿De acuerdo? Bueno, pues si comparamos el número de supercomputadores que utilizan un sistema operativo Linux con el número de computadores que utilizan un sistema operativo Windows, pues vemos que básicamente es que no hay competición. De los 500 supercomputadores que utilizan, de los 500 supercomputadores que están en el top, 500 utilizan Linux y no hay ninguno que utilice Windows. El último que utilizó Windows, que aparece en ese top, pues data de 2015. Y digo el último porque era un único supercomputador el que lo utilizaba. Bueno, entramos en un nuevo apartado, que sería el apartado de hardware. A mí realmente este apartado no me interesa tanto, no es que no sea interesante, sino que hay un módulo completo para estudiarlo. Pero sí que es verdad que nos interesa tener un poquillo de vocabulario. Me interesa que al menos sepamos un poco de lo que estamos hablando. Entonces, de acuerdo a la Wikipedia, ya hemos definido un poco el hardware y básicamente lo que nos dice es que el hardware de un ordenador incluye todos los componentes físicos tangibles de un ordenador. Tangible significa que lo puedo tocar, eso es tangible. Por ejemplo, pues hablaríamos de la carcasa o la torre o la unidad del sistema, son sinónimos. Hablaríamos de microprocesadores, hablaríamos de la pantalla, el monitor, hablaríamos del teclado, hablaríamos de los discos, tarjeta gráfica, tarjeta de sonido, altavoces, placas base, hablaríamos de cables. Todo eso formaría parte del hardware de un ordenador. ¿De acuerdo? Bueno, lo vamos a dejar aquí y el próximo día continuamos con la arquitectura Bownian. Hasta luego.